Listo. Buenos días con todos. Soy la doctora María Fernanda Pérez, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de los accesos vasculares para hemodiálisis. Bueno, ¿qué son los accesos vasculares? Los accesos vasculares son las vías artificiales o naturales por las cuales podemos acceder de manera de entrada a nuestro organismo para poder realizar un intercambio de fluidos. En este caso, estamos hablando de la sangre, ¿no? Son fundamentales porque permiten que el flujo sanguíneo, aproximadamente entre unos 300 a 500 ml por minuto, ingresa a una máquina y luego nuevamente ahí se realiza el proceso de depuración y nuevamente ingresa esa sangre a nuestro organismo. ¿Para qué nos sirve este proceso? Es para eliminar lo que son toxinas, desechos y también el volumen de exceso. Y ya. ¿Qué es fundamental en los accesos vasculares? Para un acceso ser ideal debe cumplir al menos tres requisitos. ¿Cuáles son estos? Que permita un acceso seguro y repetido al sistema vascular del paciente. Además, que debe proporcionar el flujo adecuado de sangre, como les había mencionado anteriormente, para administrar la dosis adecuada, que es entre 300 a 500 ml por minuto de flujo sanguíneo en la hemodiálisis y además debe presentar pocas complicaciones. ¿Qué accesos vasculares conocemos en hemodiálisis? Tenemos los accesos vasculares como las fístulas arteriovenosas. Estas pueden ser autólogas o pueden ser injertos. También tenemos los accesos vasculares del catéter venoso central, que estos pueden ser permanentes o temporales. Vamos a hablar más luego detalladamente de cada uno de ellos. Ya. Aquí, como podemos ver en esta tabla, vamos a ver que tenemos tres tipos de accesos vasculares que utilizamos de manera frecuente acá en la hemodiálisis. Una es la fístula arteriovenosa. ¿En qué consiste esta fístula arteriovenosa? Esta es una conexión entre una arteria y una vena, ¿sí? Esta habitualmente se la confecciona, puede ser radio braquial o brachiocefálica, ¿sí? Estas son las más comunes, la radiocefálica y la brachiocefálica. Ya vamos a explicarles en dónde se encuentran localizadas. ¿Cuáles son las ventajas de esta fístula arteriovenosa? Es que va a tener mayor durabilidad y también, como dice en la tabla, menor tasa de infecciones y trombosis. ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja es que necesitamos un lapso de tiempo para maduración de esta fístula. A diferencia que otros accesos se confeccionan y se los utiliza inmediatamente, esta fístula previamente tiene que tener un proceso de maduración para poder ser usada. El otro acceso vascular que tenemos es el catéter venoso central. Este, por lo general, se confecciona en la vena yugular interna. Esa es el de la ubicación de elección, como se podría llamar, sí, la de preferencia. Pero también se lo puede confeccionar en la subclavia, pero no es tan preferida esta ubicación porque hay alto riesgo de estenosis. Y también se lo puede confeccionar el catéter en la femoral, puede estar localizado a nivel femoral. Esos son los tres sitios de acceso del catéter. Vena yugular interna, que es la de elección o de preferencia, también la subclavia, pero con el riesgo de estenosis, y femoral también puede ser. ¿Sí? Si hay alguna duda o me preguntan. ¿Sí, chicos? Ya. ¿Cuáles son las ventajas del uso del catéter venoso central? Las ventajas es que es un acceso vascular de uso inmediato. Lo colocamos y inmediatamente ya podemos empezar con un proceso de hemodiálisis. ¿Cuáles son las desventajas de este acceso vascular? Es que tiene alto riesgo de infecciones, también de trombosis, y después es el último recurso que podemos utilizar, un catéter venoso central, el de preferencia o elección, es
la fístula arteriovenosa. Ese es el acceso vascular de elección o el ideal. Y otro de los accesos vasculares cuando ya tenemos agotamiento de vasos sanguíneos en las extremidades, podemos utilizar el injerto arteriovenoso. ¿En qué consiste este? Es que es un tubo sintético, conocido como PTFE, que es un material conocido como el politetrafenolesteroide, que se usa para unir entre una arteria y una vena. Entonces, digamos, ya les voy a explicar con el gráfico cómo se realiza la conexión entre la arteria y la vena con esta prótesis. ¿Sí? Y hay que esperar a que madure igual con la prótesis. No. La ventaja también del uso de este injerto es que tenemos que esperar un lapso prudente solamente máximo de una semana aproximadamente para ya empezar a usar inmediatamente el injerto. A diferencia de la fístula arteriovenosa, que después de confeccionada tenemos que esperar mínimo de 6 a 8 semanas que madure para poder iniciar su uso. Mientras que con este injerto aproximadamente unos 7 días y ya podemos empezar a funcionar. Solo esperar que desinflame un poquito y ya se empieza a usar de forma inmediata. Aquí está, justo lo que terminamos de comentar en este momento, las ventajas, que es una maduración más rápida que la fístula. Esa es una de las ventajas. Y la desventaja también tiene mayor riesgo de infecciones y trombosis. Como es un aparato externo, obviamente como es sintético, nuestro organismo puede también a veces rechazarlo, ¿no es cierto? Entonces puede haber riesgo de infecciones y trombosis. Y la limpieza, ¿cómo se realiza? La limpieza. Hay que hacer algún tipo de limpieza. O sea, no. Este es un injerto. Te pongo un ejemplo, es como tipo un implante, ¿sí? Lo introducen como el implante se introduce de manera subcutánea, así es este injerto. Hacen una microcirugía en donde van a introducir esta prótesis para conectar tanto la vena como la arteria. Entonces es una cirugía pequeña que la realiza para conectar. Entonces prácticamente eso va internamente conectando los vasos sanguíneos. Entonces, la herida, como cualquier herida quirúrgica, después de hecho el procedimiento, tienes que limpiar solo con solución salina y el retiro de puntos en 8 días. Pero de ahí no. O sea, tú ya, ese injerto queda ahí instalado y no hay nada. Tú ya no manipulas ni haces ninguna limpieza. ¿Sí? Eso ya no se puede manipular una vez que ya te lo colocado interno. ¿Sí? Ahora vamos a hablar detalladamente de cada uno de los accesos vasculares. ¿Qué son las fístulas arteriovenosas? Bueno, como les había dicho, vuelvo a recalcar, la fístula arteriovenosa es la conexión entre una arteria y una vena, ¿sí? De manera directa, creada para proporcionar un acceso duradero en pacientes que requieren hemodiálisis. En especial en los pacientes en estadio 5, que son los que ya requieren de hemodiálisis, ¿no? Aquí tenemos el tipo de fístulas, que puede ser una fístula autóloga o nativa. ¿Por qué se llama autóloga o nativa? Porque no usamos, como en los injertos, no usamos ningún material sintético. Simplemente ahí hacemos una conexión directa entre la arteria y la vena, y por eso se llama autóloga. Usa los vasos del propio paciente, nada sintético, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, como les había mencionado, la radiocefálica y la brachiocefálica. Estas, los beneficios que tienen una mayor duración y menor riesgo de infecciones y trombosis. Ya. Los tipos de fístulas arteriovenosas, como podemos ver, la radiocefálica va a ser la unión entre la arteria radial más la vena cefálica, ¿sí? Esta se localiza por lo general en la muñeca y este es el acceso vascular de elección o el más utilizado por el menor riesgo de complicaciones, ¿sí? Mientras que la fístula brachiocefálica es la unión entre la arteria braquial más la vena cefálica y esta está localizada en la región del codo, ¿sí? Más o menos a esta altura. Y la fístula también tenemos la brachiobasílica,
que esta es en la unión entre la arteria braquial más la vena basílica, pero esta requiere de la transposición de la vena, ¿sí? Es más compleja, más usada cuando las anteriores no han sido tan favorables. Ya. ¿Cuáles son las ventajas de la fístula autóloga? Las ventajas son que pueden usarse por muchos años. Tenemos pacientes que incluso ya se van dializando 10, 15 a 20 años por fístula. Entonces, esa es una de las ventajas, que podemos usarlas por un largo y prolongado tiempo, ¿sí? Tiene, como les había mencionado, menos riesgo de trombosis, de infecciones, en comparación con los catéteres. Y este también que es un acceso vascular que le da una mejor calidad de vida al paciente, ¿sí? Porque es algo imperceptible que está en su bracito, que no le va a afectar a la vida cotidiana, mientras que tener un aparato aquí, un catéter conectado, sí le va un poquito a incomodar en sus actividades diarias. Entonces, por eso es un acceso vascular de lesión, porque no afecta en la vida cotidiana del paciente regular. ¿Cuáles son las complicaciones de las fístulas? A ver, aquí chicos, vamos a conversar un ratito. Tal vez, Valeria, me puedes comentar si en la experiencia en diálisis, en tu rotación en diálisis, te comentaron cuáles son las complicaciones más frecuentes de las fístulas. Por ejemplo, este acceso vascular, ¿qué puede pasar? Hacer un acceso vascular que lo usamos casi todos los días, cuando el paciente tiene que dializarse, le funcionan. Entonces, ¿cuáles pueden ser unos de los riesgos? Ahí están unos gráficos que también nos pueden ayudar un poquito. Probablemente la obstrucción también de los vasos sanguíneos. Perfecto, perfecto, muy buena tu aporte. Una de las complicaciones de los accesos vasculares son las trombosis, como podemos ver en este gráfico, son los trombos, sí, que se pueden formar en la luz del vaso sanguíneo, que pueden obstruir. Por eso aquí fundamental estar siempre pendiente. El paciente renal tiene que siempre estar pendiente de su acceso vascular, siempre palpando el soplo y el tril. Eso nos indica que la fístula está viva, está funcional. Si el paciente no tiene soplo y tril en la fístula, esa fístula está muerta, se trombosó probablemente. Entonces, esa es una de las complicaciones. David, ¿me puedes ayudar con otra complicación de las fístulas, por favor? Se puede romper también el vaso. Perfecto, muy bien tu aporte. Aquí tenemos otra de las complicaciones, como podemos ver en este gráfico, un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Y ustedes han observado también en la sala de hemodiálisis fístulas aneurismáticas. Es que el vaso se va dilatando, ¿sí? Y se dilata tanto, que puede adelgazar tanto su membrana, su capa superficial del vaso sanguíneo, que incluso puede llegar a romperse. Y esa es una complicación muy grave y es una emergencia prácticamente. Entonces, sí. Una de las complicaciones de las fístulas son los aneurismas, como podemos ver en este gráfico. ¿Qué se haría en emergencia si llegamos? No, pues, si es que es un paciente que obviamente se rompió un aneurisma, inmediatamente tienen que compensar volumen porque es un paciente que va a perder pérdida de sangre y es quirúrgico. Ese paciente tiene que ingresar por emergencia a cirugía para reconstrucción de ese vaso sanguíneo. Es la única forma de cómo podemos nosotros actuar ante ese momento. Por eso te digo, es una emergencia. ¿Y cuánto tiempo más o menos hay para hacer este procedimiento? Este procedimiento. Ok, el lapso de tiempo, digamos, el paciente se rompió el aneurisma, tenemos que compensar inmediatamente volumen para que el paciente no entre en un shock hipovolémico y digamos un ejemplo, ya pues en unos 30 o 40 minutos el paciente tendría que ingresar a que le reconstituyan su acceso vascular. O sea, debe ser de manera inmediata, ¿sí? Es una emergencia, ¿sí? La ruptura de un aneurisma. Y también tenemos las infecciones, a veces de las heridas, cuando confeccionan una fístula, puede haber infecciones de las heridas de la fístula. Y otra de las complicaciones de las fístulas que sí les han de haber mencionado también previamente son el síndrome de Rowe. No sé si recuerdan, el síndrome de Rowe, que es
cuando se confecciona una fístula y esta fístula en la extremidad donde se encuentra localizada va a ocasionar a nivel de la mano, de la extremidad de la mano, va a ocasionar frialdad, a veces hormigueo o adormecimiento de los dedos y también puede disminuir un poquito el flujo sanguíneo en los dedos, ocasionando un poquito de cianosis, es decir, los dedos morados. Sí, eso es el síndrome de Rod. ¿Por qué se produce este síndrome? Porque obviamente como se confeccionó la fístula y obviamente esta fístula está confeccionada en vasos sanguíneos, estos pueden aumentar un poquito la presión a nivel de lo que es el trayecto de los vasos sanguíneos y esto puede ocasionar esta disminución del flujo sanguíneo, porque a veces incluso se pueden formar unas redes colaterales a nivel de esta fístula que hace que la sangre como que fluya para otros lados y no llegue en la adecuada cantidad a los dedos, la parte distal de la mano, se podría decir, para que me entienda, y por eso es la sensación de adormecimiento, de hormigueo, de frialdad de la manito de los pacientes que tienen en esa manito, en ese brazo confeccionada la fístula. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta, Vale? Sí, consulta. ¿Esta obstrucción de la irrigación en la parte distal de la mano puede causar necrosis? O sea, ¿puede ser tan fuerte que cause necrosis o simplemente aquellos síntomas que ahora mismo hablan? No. Cuando un síndrome de robo ya se hace crónico o se exacerba, sí puede, incluso hemos tenido pacientitos que ha sido necesario el cierre de esta fístula porque vemos que ya uno o dos deditos de la mano están necróticos, están bastante afectados. Entonces, obviamente, el cirujano vascular lo que recomienda es el cierre de la fístula, porque sí se ha visto necrosis en los dedos de los pacientes que tienen el síndrome de Rett exacerbado. ¿Sí? Muy buena tu pregunta, Vale. Listo. Ahora, aquí tenemos algunas recomendaciones o cuidados de la fístula arteriovenosa. ¿Cómo tenemos que cuidar esta fístula? Una de las recomendaciones es que tenemos que tener un monitoreo permanente. El paciente siempre tiene que estar palpándose la fístula, que siempre esté con soplo y triel. ¿Sí? Una de las recomendaciones también que se puede dar a los pacientes con una fístula es que ellos deben evitar comprimir esa, evitar golpes en esa fístula. Como por ejemplo evitar comprimir, no dormir de ese lado, porque imagínate todo el peso del cuerpo sobre la fístula va a comprimir. ¿Qué se les recomienda a los pacientes? No tomarse la presión arterial en ese brazo, porque obviamente el tensiómetro en manguito va a presionar y a comprimir esa fístula, eso puede afectar, ¿sí? Entonces, no se recomienda toma de presiones arteriales en el brazo donde se encuentra confeccionada la fístula, ¿sí? Y tampoco dormir sobre la fístula, porque hacemos compresión y podemos dañar la fístula. Y evitar funciones en ese brazo. También sí les han de haber comentado que no se puede funcionar. Digamos, el paciente necesita toma de muestras de sangre. Entonces, no, ese brazo negado para realizar funciones o toma de muestras de sangre o administración de medicamentos. Podemos utilizar el otro brazo o cualquier otra parte del cuerpo, menos el brazo donde se encuentra la fístula para realizar funciones innecesarias, porque esto van a dañar los vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso aquí, una vez confeccionada la fístula, el cirujano vascular le recomienda al paciente realizar una gimnasia para la adecuada maduración de esa fístula, ¿sí? Y como les había mencionado, el paciente tiene un lapso entre 6 a 8 semanas para que esa fístula madure y luego previamente a un ecodoppler ven cómo se desarrolló esa fístula, la grafican en el brazo del paciente, este se llama mapeo de la fístula arteriovenosa, y con ese mapeo nosotros podemos ver por dónde está el trayecto tanto arterial como venoso, y ahí ya podemos estar apta para ser funcionada. Mientras tanto, no, esa fístula no se puede funcionar. ¿Sí? Dime. En este caso, nos había mencionado que
no, o sea, no se puede, o sea, no se puede presionar la fístula. Pero, qué sé yo, si alguien recibe un exceso de fuerza con ese brazo, pues, también podría ser un causante de que las se van a afectar. Sí se puede afectar la fístula. Como te había mencionado, la fístula puede afectarse por golpes y también cuando se hace una actividad excesiva de fuerza, también se puede afectar. Por eso sí se les recomienda a los pacientes cuidar ese bracito, no realizar actividades extenuantes de actividad física con ese brazo, porque se puede afectar. Otra de las cosas que también tenemos que recomendar a un paciente que tiene fístula es que evite hipotensarse. Por ejemplo, si es un paciente hipertenso y que toma antihipertensivos, siempre tiene que estar en control de sus presiones arteriales. ¿Por qué? Porque si el paciente se hipotensa demasiado, esta fístula también puede llegar a trombosarse y a morir. Entonces, eso también se recomienda a un paciente, evitar hipotensarse. Siempre tiene que estar y controles rigurosos de su presión arterial. ¿Sí? Ya. Voy a hablarles ahora acerca de la prótesis o injerto. Como les había mencionado, se utiliza un material sintético que va a servir para conectar tanto la arteria como la vena. Está indicada en pacientes que han perdido o ya no tienen buenos accesos vasculares. Hay pacientes diabéticos que prácticamente ya tienen agotados sus accesos vasculares, no tienen buenas venas, buenas arterias para confeccionar una fístula. En ellos, en estos pacientes que ya tienen agotado en la confección de accesos vasculares, tanto como fístula y catéteres, se puede utilizar estos injertos, ¿sí? Aquí podemos ver en este gráfico, chicos, cómo es el injerto. Miren, este es el injerto. Aquí podemos ver el material sintético que está uniendo tanto la arteria como la vena. Y en el paciente físicamente lo podemos ver en forma de C. Es una C. Incluso podemos palpar el brazo del paciente cómo está ahí. Así es, en manera de una C. El injerto conecta la arteria con la vena en forma de C. Tú le palpas y el paciente está ahí en su injerto. Entonces aquí, clarito está en el gráfico. Miren, esta C que está aquí es el injerto. ¿Sí? De politetrafenol es el material que se utiliza. Ya, aquí podemos ver que los catéteres venosos centrales son dispositivos que nos permiten acceder al sistema venoso central para realizar hemodiálisis. Son utilizados cuando ya no es posible utilizar una fístula o un injerto. Entonces ahí usamos un catéter central, como podemos ver en este gráfico, y como les había mencionado, este acceso vascular es de uso inmediato. Esa es una de las ventajas que tiene. ¿Qué tipos de catéteres podemos observar? Tenemos los catéteres venoso central, el no tunelizado o el permanente y el tunelizado o temporal. ¿Sí? Entonces tenemos el catéter no tunelizado o temporal. Este catéter se puede usar de manera emergente. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, en un paciente que llega a diálisis ya con la creatinina súper elevada, con la uremia también elevada. Son pacientes que están con sus electrolitos también alterados. Entonces, en ellos necesitan una diálisis emergente. No tienen previamente confeccionado una fístula. Entonces, ¿qué hacemos en ese paciente? Colocar un catéter temporal o no tunelizado, ¿sí? Este catéter es de uso emergente. Este es, a diferencia del tunelizado o permanente, solo se lo puede utilizar el temporal por un lapso de tiempo corto, digamos, por ejemplo, 1 o 2 meses, no más. Porque si este catéter lo dejamos por mayor tiempo, el riesgo es altísimo de infecciones. Entonces, el temporal es de uso corto de tiempo, ¿sí? Y que eso lo utiliza solo en situaciones emergentes. Como les había mencionado, se puede insertar en la yugular, en la subclavia o en la femoral, ¿sí? Y el riesgo altísimo de infecciones. Mientras que el catéter venoso central tunelizado o permanente, ya puede usarse por años, no hay problema. Este es de largo plazo
y como les había mencionado, se puede utilizar por varios años y se pasa por un túnel subcutáneo, hay menor tasa de infecciones y por eso se lo recomienda por varios tiempos, porque hay menor riesgo de infecciones. Ya, ¿dónde recomendamos la inserción de estos accesos vasculares? Estos, como les había mencionado, es de lesión en la vena yugular interna derecha, también puede ser en la subclavia, pero con el riesgo de estenosis, y también en la femoral. Pero en la femoral es una opción para pacientes que están postrados o que ya han perdido sus accesos vasculares a nivel del cuello. Ya hay agotamiento, dicen ya no, negado la profesión de colocar un catéter, la última opción es la femoral, porque hay mayor riesgo de infecciones y porque también se ha visto estadísticamente mayor riesgo de trombosis en la femoral, ¿sí? En los catéteres. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Podemos ver que son las infecciones del torrente sanguíneo, trombosis o disfunción de un catéter, estenosis venosa, mal posición o mal funcionamiento y hemorragias o neumotoras. Al ser un dispositivo que se coloca en el yugular interno y esta va a tener un contacto directo con el corazón, hay muy alto riesgo de pongamos una endocarditis, ¿sí? Entonces son dispositivos que se tienen que manejar con normas de sepsia y antisepsia estrictas. Por eso ustedes han visto que cuando ingresan a una sala de hemodiálisis, tanto el personal médico de enfermería como el paciente van a estar con su gorrito, su mascarilla, su batita para cumplir con las normas de sepsia y antisepsia, ¿sí? Y uso de todo el material de protección, mascarilla, guantes y todo, ¿sí? Porque, como les digo, es una vía que va a estar en contacto, que ingresa por el yugular interno y va a estar en contacto directo con el corazón. Entonces, hay altísimo riesgo de infecciones con endocarditis. Ya. ¿Cuáles son los cuidados del catéter venoso central? Una técnica estéril, como les había dicho, para la manipulación de los mismos. También evitar punciones o presión arterial en el mismo lado. Digamos, si yo tengo un catéter venoso central derecho, hay que evitar confeccionar una fístula en este bracito derecho o punciones en ese mismo lado. ¿Sí? Hay que evitar. Hay que realizar curaciones y frecuentes y adecuadas. Cada que el paciente viene a su diálisis, realiza curaciones, se realiza previamente las curaciones del catéter, tanto al ingreso como al egreso, y se envía sellado ese catéter. Solo en sala de diálisis se puede manipular el catéter. Solo aquí podemos nosotros realizar el proceso de limpieza. El paciente no puede manipular ese catéter en domicilio, ¿sí? Por el riesgo altísimo de infecciones, como les había mencionado. Y también la evaluación constante del flujo y retorno, como les había mencionado, en las fístulas. Estar pendientes siempre en los catéteres, perdón, del flujo. Ahora, chicos, tenemos aquí un código. Vamos a escanear ese código para poder realizar una actividad interactiva que quiero que por favor me ayuden realizando esta actividad. Esa actividad la vamos a postergar para más luego. Previamente vamos a ver un video y con esta actividad en Padlet vamos a finalizar la exposición. Aquí tenemos un video, chicos, para que por favor puedan observar. ¿Qué es un acceso vascular para hemodiálisis? Antes de iniciar hemodiálisis es necesario colocar un acceso vascular que permitirá crear una conexión con la sangre de su cuerpo. Esto con la finalidad de que se pueda extraer sangre para que pase hacia la máquina de diálisis. Existen 3 diferentes maneras de acceder a la sangre para que pueda ser procesada en la máquina de hemodiálisis. 1. Catéter. Es un tubo de plástico blando. Se coloca en una vena grande generalmente en el cuello. De acuerdo a su material y duración puede ser temporal o permanente. El temporal se utiliza en caso de urgencia de diálisis, puede ser tipo Maurcar o Niágara. El permanente o tunelizado se realiza cuando no es posible realizar una fístula. 2. Fístula arteriovenosa. Se forma uniendo una vena a una arteria a nivel de la muñeca o por encima del pliegue del brazo. Esto forma un vaso sanguíneo grande con un flujo rápido de sangre.
Se debe de realizar con anticipación antes de iniciar hemodiálisis porque para poder utilizarla debe de madurar o agrandarse. Una vez valorando que es útil, se realiza una punción en la fístula para poder conectar a la máquina de hemodiálisis. 3. Injerto. Se realiza colocando un tubo artificial entre una vena y una arteria cercana. Es una opción en caso de no poder realizar la fístula. Listo, gracias, chicos. Vamos a... Arteria cercana. 3. Partido de 2. Fístula arteriovenosa. Se forma uniendo una En este caso, vamos a realizar la actividad que previamente les había mencionado. Listo. Ya. Vamos a pausar un ratito. Ya entonces, chicos, una vez escaneado este código, por favor ingresen a la aplicación Padlet y ahí van a opinar, a colocar su criterio con respecto a las preguntas que se solicitan en este foro. Entonces, dentro de esta actividad en Padlet, tenemos una pregunta que dice, ¿qué cuidados se puede recomendar a un paciente portador de una fístula arteriovenosa? Entonces, ahí nos pueden dar una o dos recomendaciones máximo. Y la otra pregunta dice, ¿qué impacto tiene la confección de accesos vasculares en los pacientes en hemodiálisis? Los ponemos en la misma. No, puedes, no es necesario crear otra sección, simplemente ahí puedes contestar ahí mismo las dos preguntas. Cuando hayan terminado, me indican, por favor. Ya continúa con la siguiente actividad. Estas metodologías pedagógicas nos sirven para interactuar entre el maestro y el alumno, ¿sí? Entonces, de esta manera yo voy a conocer sus criterios acerca de del tema visto, acerca de los accesos vasculares. Ya. Entonces, una vez que ya hayan escrito, tienen que poner compartir y ya. Yo ya puedo visualizar acá en mi sistema los comentarios. Ya. Listo. El impacto, como les había comentado, de estos accesos vasculares en los pacientes va a ser tanto un impacto en psicológico, ¿sí? Porque es un cambio prácticamente en su estilo de vida, el convivir con un acceso vascular prácticamente le limita a realizar algunas actividades que antes lo realizaba, como por ejemplo, si antes solía ir a las piscinas, frecuentar piscinas, el tener un acceso vascular, un catéter, va a limitar, porque como te mencionaba, estos accesos vasculares no se pueden manipular, no se pueden mojar,
solo pueden ser curados o manejados dentro de la sala de hemodiálisis. Eh, entonces, afectan la vida cotidiana. Este es un ejemplo. Otro puede ser que, por ejemplo, el paciente en su estado físico, el hecho mismo de tener una fístula confeccionada en su brazo, ya no va a poder hacer actividades de esfuerzo, ¿no es cierto? Digamos que antes solía hacer gimnasia, pesas, entonces ya no va a poder realizar esas actividades porque obviamente ya no puede con ese bracito manejar pesos exacerbados o pesos altos, ¿no? Esto también hay riesgo de múltiples también infecciones, como les había mencionado, el paciente ya está pues al ser confeccionado un acceso vascular tiene alto riesgo de infecciones y complicaciones, ¿sí? Esos pueden ser algunos de los impactos que el paciente puede. Muy bien, listo. A ver, vamos aquí a ver qué nos menciona. Dice, los cuidados que se pueden recomendar para un paciente con fístula es no hacer presión en la misma y tener un control para ver la actividad de la misma y con ello determinar si la fístula es saludable. Perfecto. Muy bien. Y el impacto en el paciente puede ser en sus actividades diarias y que debe tener mucho cuidado con el brazo o el área donde se encuentra la fístula o el catéter. Muy bien, perfecto. Sí, esa es una de las recomendaciones que se da a los pacientes. Listo, ¿sí? Ya. ¿Tú también enviaste, vale? Sí. Ya. A ver, vamos acá. Mm. Listo. En este caso, las personas que tienen una fístula, bueno, que no son un catéter, Ya. tienen más libertades en torno a sus actividades diarias, por lo mismo que una fístula que sea, por así decirlo, desarrollada de su propio cuerpo, Ya. no requiere de tantos cuidados como en este caso del catéter. Claro, por eso te había mencionado que el acceso vascular de elección siempre va a ser la fístula arteriovenosa por menos riesgo de infecciones, menos riesgo de trombosis y porque también va a ser una vida llevadera con el paciente, no afecta tanto en sus actividades cotidianas. A diferencia que un catéter, hay mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de trombosis y obviamente por el manejo que solo es intrahospitalario, este catéter no se puede mojar, no se puede ensuciar, el paciente no lo puede manipular fuera de la sala de hemodiálisis, no se puede manipular. Así que por eso son las diferencias. Ahora sí, chicos, les voy a compartir el link del sistema de esta actividad que se llama Miro, para que por favor ustedes ingresen también al Miro, contesten las preguntas que están en Miro. Por favor, chicos. Una última pregunta. Dime. Cuando se hace punción en la fístula arterioverosa, ¿cuánto más o menos tarda, bueno, luego de que ya se Madura. tiene la punción, ¿Ya? cuánto más o menos tarda o sea, en curar la herida, o sea, para enviar el cerebral? Ah, ya. Bueno, después de que se hace la punción de la fístula arteriovenosa, tenemos que hacer una ligera compresión al nivel de los vasos sanguíneos, del sitio de punción, para aproximadamente unos 10 a 15 minutos, para que haga una buena sí, una buena coagulación y no vaya a sangrar ese exceso vascular. Sí, se hace una ligera compresión entre 10 a 15 minutos aproximadamente, para evitar, exacto. Ya chicos, ingresemos al Miro. En el Miro también vamos a encontrar dos actividades. Dos actividades, como podemos ver.